Y no siempre esos años que vivimos en la etapa final de nuestras vidas son años de autosuficiencia, de autonomía, de poder cuidarnos, sino que alguien nos tiene que cuidar. Y habitualmente se trata de algún integrante de la familia o varios integrantes de la familia que se ocupan de la persona, de generalmente un adulto mayor, pero puede ser también un chico con algún tipo de discapacidad. Y cuidar a una persona es a la vez una situación que genera mucho estrés, mucha tensión, mucho desgaste mental, físico, emocional. Entonces se habla también de cuidar a los que cuidan. Y en relación a esto, se está organizando una actividad muy interesante promovida para justamente hablar de estos temas, instalarlos y poder generar, bueno, ayudas, ¿no? Es una situación donde que nos puede tocar a todos y de hecho a todos nos ha tocado alguna vez. Estamos con Alberto Navarro del equipo de FEMECHACO y con Marita Benítez, amiga de la casa, muy querida, aquí fue mucho tiempo trabajadora de Norte en el área de recursos humanos y otras, y se volvió una especialista en este tema también por experiencia de vida y por compartir momentos de esta naturaleza. ¿Cuál es la actividad? Comenzamos por ahí, después vamos hablando ya sobre el fondo de la cuestión. Bueno, Buen día. perdón. Le vamos a presentar seguidamente a nuestra disertante de honor. La actividad se va a iniciar hoy, miércoles 26, en la Casa del Médico, Ábalos 450, en el tercer piso, a partir de las 19:30 horas. ¿A quién va dirigida esta jornada? A toda gente de buena voluntad. Entre esa gente de buena voluntad, por supuesto, está la familia, como decías vos en la introducción, quien no tuvo alguna vez un familiar enfermo, y dirigidas a personas que de manera altruista, de manera solidaria, cede su tiempo para ir a ayudarle al vecino, para ir a ayudarle a un abuelo que no tiene familiares, etcétera, etcétera. Y también está orientado para aquellas personas que ya realizan como profesión de vida cuidar pacientes, acompañantes terapéuticos y haciendo la extensión ya el personal sanitario, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, médicos de diferentes especialidades. Es decir, el espectro es bastante amplio y todos los agentes que participamos de una u otra manera somos impactados de una y de otra forma. Así que la licenciada Marita, a quien agradezco mucho en nombre de la Federación Médica del Chaco, quien no es la primera vez que va a estar con nosotros, porque ya tuvimos varias jornadas con Marita y seguramente, Marita, te vamos a comprometer para el año que viene. Y acá tengo que resaltar algo, porque hoy en día cuando uno habla de una jornada de capacitación, lo primero que piensa es ¿cuánto sale? Esto es gratuito. Donde participó Marita y la Federación Médica hace cursos de capacitación con este tema, siempre fue gratuito. Entrada libre y gratuita. Qué bueno, entonces repetimos, es hoy en Casa del Médico. Ábalos 450 en el tercer piso. Se viene 19:30, sí. Se viene publicitando a través de un flyer que la gente puede inscribirse y aquellos que no pueden por algún motivo, que vayan igual y que se inscriban en el lugar. Bien. Ningún problema, ninguna limitación. Bueno, Marita, me gustaría que nos centremos, después si querés lo ampliamos, más que en la persona que trabaja de cuidar, en la persona que lo hace por una cuestión de parentesco, de amistad. ¿Con qué se encuentra generalmente y cuál es el común denominador de lo que le toca vivir al que cuida? Bueno, ahí te cuento, porque son distintas las circunstancias por las que una persona termina al lado de, o sea, cuidando a otra. Puede ser porque es un familiar y decide hacerse cargo de esa situación. Puede ser por una cuestión, una necesidad económica, que muchas personas dicen, me voy a dedicar a esto. Y realmente después puede ser que en poco tiempo se den cuenta que no están preparados, que los lleva puesto a la situación y dejan, o también pueden encontrar una vocación incluso
cuando comienzan por una cuestión básicamente de necesidad. Entonces, esto es importante porque en cualquier caso hay que estar preparado. Y tiene mucho que ver la gestión emocional. Porque acompañar a una persona enferma no es acompañar un cuerpo enfermo, es acompañar a una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene determinada actitud frente a lo que está viviendo, a lo que está sintiendo. Hay toda una familia también que muchas veces está con una situación de que no sabe cómo manejar qué sé yo, alguien que de golpe por un accidente queda postrado y es algo que nos cae así del cielo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué? Entonces, la competencia que menos tenemos es la emocional, ¿no? O sea, y en eso hacemos mucho hincapié en estas capacitaciones, ¿sí? Empatizar, correcto, está bien, pero no sufrir por el otro, no es nuestro dolor. Somos facilitadores, acompañamos un proceso. Eso es lo importante, poder diferenciar, porque el tema de no perder la salud en el camino. ¿Y cómo se hace? Desde el tomar conciencia. Desde el tomar conciencia y tomar acción. Son dos cosas que se debe hacer, digamos. Tomar conciencia de hasta dónde puedo aceptar lo que no puedo cambiar, lo que no depende de mí. Y acompañar. Acompañar con... Realmente se necesita mucho amor para hacerlo. Amor por el otro, amor por el prójimo. Tenemos que desarrollar determinadas actitudes y aptitudes para llevar adelante eso. Sí, porque aparte también es la persona que, no sé, si es un familiar que vos tuviste toda tu vida y vas viendo cómo se va apagando, cómo va cambiando, cómo son un montón de emociones que se te atraviesan en ese momento. Claro. Aparte el miedo también de lastimarlos, si la tenés que mover, o sea... Claro, bueno, por ejemplo, generalmente las personas que asisten a otra, que son acompañantes terapéuticos, se forman más en esas habilidades, en cómo moverlo, en cómo interpretar una prescripción médica, pero normalmente no se habla de cómo se autocuidan o cómo permiten que los cuiden, o no se dan esos espacios de recuperar energía. O sea, muchos cuidadores me dicen, no puedo más, estoy exhausto, hay una persona difícil, una persona que realmente, o el que está sufriendo la patología, o muchas veces la familia. Entonces, imagínate que el cuidador o la persona que de afuera entra a una familia con una cultura tal vez totalmente distinta a la propia. Entonces, tiene que haber un comportamiento primero ético, ¿sí? De respetar la intimidad de la otra familia, de respetar la dinámica de esa familia principal, y después también de hacer la contención, sin ser psicólogo obviamente, pero está, digamos que tiene que estar energéticamente y en su centro, en su eje, para poder de alguna manera contener al paciente, a la familia, la ansiedad de la familia, y muchas veces los sueños frustrados o las esperanzas de salir adelante de la familia con ese paciente, del paciente mismo. O sea, es un acto más allá de lo pago, y que no, muchas veces no está bien pago, es un acto muy altruista, muy altruista. Yo valoro mucho eso. Y que además es una situación que obviamente va a ir incrementándose por esto de que nos volvemos personas cada vez más longevas. Claro, hay muchos factores. La expectativa de vida se extendió. A la vez, los que pueden ayudar en la familia están cada vez más ocupados, absorbidos por sus obligaciones laborales, familiares. ¿Vos qué le dirías a una persona que empieza a afrontar una situación de este tipo, de tener que cuidar a alguien? ¿Cuáles serían tus principales consejos? Y lo digo porque lo viví en carne propia. Es buscar ayuda, siempre buscar ayuda. O sea, no creer que podemos solos es fundamental. Hay muchas personas que estamos para ayudar en esto, que nos interesa este tipo de ayuda, y buscar asistencia, digamos, en otros profesionales para llevar adelante. Hay muchas personas, o sea, yo me ocupé de mi mamá por 10 años y un poco más,
y siempre me rodeé de muy buenas personas que me ayudaron y desde ese lugar valoro el trabajo de estas personas y me mueve ese compromiso también desde la experiencia a ayudar a otros a que puedan sobrellevar esa instancia, digamos, y yo creo que todo parte del tomar conciencia primero, de decir, bueno, a ver qué me está pasando, desde la aceptación, esto me está pasando y no negar, porque a partir de que acepto lo que me está pasando puedo tomar acción. Si no acepto, si hago una negación, ya parto mal. Y entonces hoy vamos a tocar todos esos temas de aceptación, de la motivación que tenemos que tener para hacer algo, porque es el para qué, o sea, si no soy un familiar y soy alguien que se dedica, bueno, conecta lo que estoy haciendo con mi propósito de vida, porque tiene que ver también por ahí, o sea, con la vocación de servicio y con las decisiones de la familia dentro de ese contexto. Me pareció... Un aporte a lo que decía Marita, que el cuidador tiene que buscar ayuda. Por supuesto que ese cuidador tiene una vida propia, sea afectiva, familiar o laboral. No tiene que perder el tino y el rumbo de su vida propia. Entonces el cuidador dirá, bueno, yo puedo lunes, miércoles y viernes, el fin de semana no puedo por X motivo. Es decir, hay que conformar un equipo de suplente, porque un solo cuidador estar las 24 horas todos los días, eso quema la mente. A eso ella se refiere cuando dice, el cuidador no puede ser siempre autosuficiente. No, tiene que llevar su vida. Lo más probable es que colapse. Pero prontamente va a colapsar. Encima, si ese cuidador entra en un ambiente hostil, es decir, cuando hablamos de ambiente hostil, nosotros los médicos decimos, el ambiente nuestro es el hospitalario, militar, se cumple órdenes, bañarse a las 5 de la mañana, te guste o no te guste, tenés que cambiarte, tenés que irte, tenés que hacer esto. Todos perdemos la autonomía en una institución médica. En casa retomamos la autonomía. Y si me quiero bañar, me baño, y si no quiero, más tarde, no sé. Y tenés que congeniar, negociar con el paciente y también adecuarse a la vida propia de esa familia que tiene un intruso, un cuidador externo, escuchando discusiones, escuchando problemas económicos, problemas varios. Y por ahí el cuidador dice, qué difícil de esta familia, Dios mío. Y si hay historias no tan exitosas en esa familia con el paciente, hay que saber manejar esa situación. ¿Existe el sentimiento de culpa en el cuidador? Sí, muchísimas veces. El sentimiento de culpa, el sentimiento de impaciencia, de impotencia, de enojo, de no saber cómo, o sea, incluso de autoculparse, decir no sirvo, no puedo, no logré, o que se bañe, no logré que coma, no sirvo para esto. O sea, hay muchísimo por ahí de autocriticarse, de autojuzgarse, de permanecer en la queja sin acción y pasa a ser una víctima en vez de tener un lugar protagónico dentro de eso, digamos. Por eso es importantísimo, para mí, estos espacios que nosotros armamos, que son como un espacio de autopensarnos, de volver a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo y para qué lo estamos haciendo, es importante. Porque estos son los temas que tocamos, o sea, sin culpa, porque la culpa no, o sea, doy lo que puedo dentro de mis límites, no depende de mí, un montón de circunstancias, depende del paciente, depende de la familia. No tengo el control de todos los factores, digamos, pero muchas veces el cuidador siente culpa de no hacer todo, de no poder hacer todo. Claro. Y es humano y también, o sea, detrás del cuidador hay una familia. O dentro de la misma familia de alguien que se ocupa de un integrante de la familia, hay otras personas que dependen de ella, no solamente él. Claro. Y el impacto es para todo. O sea, digamos que el terapeuta, el acompañante terapéutico es como una bisagra entre su vida, entre el paciente, la vida, y también es, digamos, de alguna manera hace como una extensión del acto médico, ¿sí? Porque es una continuidad en la aplicación del tratamiento y de los cuidados paliativos que tiene que llevar adelante, ¿sí?
De eso se trata. Un paciente enfermo, si no se organiza cómo prestarle ayuda en la rehabilitación, enferma a la familia. Enferma a la familia. Un paciente enfermo, si no se sabe armar el grupo que va a trabajar en la rehabilitación y en el cuidado, enferma a la familia. Ahí empiezan unas tensiones terribles en la familia. Bueno, es un tema que involucra a miles y miles y miles de personas. Estamos recibiendo incluso mensajes. Bueno, Patricia dice, este tema nos interpela a todos. Muy interesante el taller. También te saludan. Marita, sabemos que sabe mucho de este tema, así que bueno, es hoy a las 19:30, entonces la invitación. Hoy a las 19:30. Algo muy importante también que mencionaba Alberto, es totalmente gratuito, no hace falta, lo ideal es registrarse antes, pero bueno, pueden ir directamente ahí a la Casa del Médico, hoy 19:30, esto es Avenida Ábalos 450 en Resistencia, y ahí va a estar Marita Benítez, licenciada en Gestión de Recursos Humanos, hablando de este tema, y seguro que muchas otras personas que van a compartir experiencias. Y en esto lo ideal es poder generar redes, ¿no? Claro, totalmente. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Muy amables. un gusto. Gracias.